Hola, soy Sabrina Tórtora, bienvenido a Preguntas Incómodas. La guerra en Ucrania continúa y la tensión aumenta. El pasado fin de semana, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a las fuerzas de disuasión de Rusia estar en modo de alerta máxima como respuesta a las sanciones, según él ilegales, y las declaraciones agresivas hechas por mandatarios de países miembros de la OTAN. Lo dicho por Putin el pasado domingo no es nuevo. Ya al inicio de la invasión a Ucrania envió un mensaje a los miembros de la OTAN diciéndoles que si intervenían en el conflicto verían consecuencias más grandes de lo que ninguno de ustedes ha visto jamás en la historia. Y aunque en ningún momento dijo la palabra con N, todos entendimos el mensaje y sentimos gotas de sudor frío bajar por la sien. En pocas palabras, hemos dado un paso más hacia la guerra nuclear. Pero ¿qué tan cerca estamos de que ocurra realmente? ¿Está justificada la orden de Putin? ¿Ha llegado la hora de agacharse y cubrirse, como recomendaban los absurdos videos de seguridad que veían en los años 50 y 60 los niños estadounidenses en las escuelas? Paul and Patty know this. No matter where they go or what they do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then. It's a bomb. Duck and cover. Sí, bueno, ¿cómo explico esto sin sonar alarmista? ¡Eso no va a funcionar! Según el Boletín de Científicos Atómicos, Rusia cuenta con 4.500 ojivas nucleares y Estados Unidos con 5.500. De los países europeos y miembros de la OTAN, Francia cuenta con 300 y Reino Unido con unas 215. De las 4.500 armas que posee Rusia, 812 están en misiles balísticos intercontinentales. Esto quiere decir que ya están listas para lanzarse. Se supone que a partir de ahora los rusos sacarán sus bombarderos de los hangares y los cargarán de bombas. Ojo, que eso no significa que atacarán. Y los submarinos nucleares dejarán sus puertos para salir a pasear y nada más a enseñar sus torpedos. En cuanto a los misiles intercontinentales, que se encuentran en distintos silos, estos siempre están listos para ser disparados, pues son la base fundamental de la estrategia de destrucción mutua asegurada que siguen Rusia y Estados Unidos desde la Guerra Fría. La respuesta de Estados Unidos y la OTAN afortunadamente hasta ahora ha sido contenida. Si bien las sanciones a Rusia y el apoyo a Ucrania han aumentado, los países pertenecientes a la organización no han replicado la jugada de Putin y no han decidido poner en movimiento sus instalaciones nucleares. De acuerdo con el New York Times, varios asesores de seguridad de la administración Biden explican que la respuesta agresiva de Putin no se corresponde con la realidad y es totalmente desproporcionada. Y es que de acuerdo con el propio Putin, que en 2019 dio una entrevista para la cadena NBC, solo hay dos razones por las que Rusia usaría sus ojivas: si recibe un ataque nuclear por parte de otra potencia o si la supervivencia del Estado ruso está en riesgo. Y visto lo visto, hasta ahora ninguno de los dos escenarios está ni siquiera cerca de cumplirse. Las opiniones de los analistas sobre el comportamiento de Putin son diversas. Algunos consideran que el líder ruso ha perdido el contacto con la realidad e incluso llegan a calificar sus últimas alocuciones como delirios, lo cual no es tranquilizador. Otros piensan que se trata de meros ejercicios de retórica que ya el mundo ha visto en crisis nucleares pasadas, como la de Cuba o la de la guerra entre Pakistán e India en 1999 e incluso en 2017, cuando Donald Trump y Kim Jong-un sostuvieron un agresivo intercambio verbal en el que Trump llegó a amenazar a Corea del Norte con fuego y furia como el mundo no ha visto jamás. Y eso que no estaba en una guerra. O sea, básicamente hombrecillos mentalmente inestables con demasiado poder alardeando de cuán grandes son sus cohetes. Pero incluso si Rusia no está dispuesta a volar al mundo en 1000 pedazos por la guerra en Ucrania, varios analistas han transmitido su preocupación respecto a lo que llaman un ataque nuclear táctico. Francesca Giovannini, miembro del Boletín de Científicos Nucleares, explica en un artículo que no sería descabellado que de no obtener una rápida y decisiva victoria en Ucrania, Putin podría ordenar ataques nucleares de baja potencia para destruir objetivos militares en Ucrania. Sin embargo, asegura, es un escenario remoto, ya que el ejército ruso cuenta con otras opciones militares que no ha utilizado aún, como ataques con drones, por ejemplo. Pero, en el aparentemente recóndito caso de que Vladimir Putin decida usar armas nucleares a gran escala, ¿qué pasaría?
te recomiendo que tengas a mano un abanico, porque al final de esto te va a faltar el aire. Expertos en armas nucleares de la Universidad de Princeton estimaron que un conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia dejaría en apenas horas 34 millones de muertos y más de 57 millones de heridos. Por su parte, Brian Tung, profesor de ciencias atmosféricas que lleva desde los años 80 advirtiendo a las grandes potencias sobre cuán catastrófica puede ser una guerra nuclear, estima que si Estados Unidos y Rusia intentaran aniquilarse mutuamente, morirían 400 millones de personas a consecuencia de los ataques. Si estás respirando aliviado, porque eso no significa el fin de la humanidad, ahora viene lo feo. Y bueno, más feo, porque lo que acabo de decir ya era suficientemente feo. Una guerra nuclear, como la descrita por Tung, traería consigo una inmensa nube de gases radioactivos que cubrirían la atmósfera por años y precipitarían las temperaturas del planeta a niveles aún más bajos que los de la última glaciación. Es decir, que aunque nos estés viendo desde Latinoamérica, que en este momento no está en la mira, quiero que sepas que los efectos de este escenario te alcanzarían, porque no podríamos producir alimentos. En cuestión de pocos meses, el 90% de la población mundial moriría de hambre. Ok, vamos a calmarnos. Y yo la primera, que se me disparó un tic en el ojo al leer sobre todo esto. Hasta ahora hemos visto que a pesar de la agresiva retórica, es poco probable, al menos en este momento, que se dé una guerra nuclear a gran escala. Ya desde Washington, el Pentágono afirma que no ha apreciado movimientos concretos después de que Putin pusiera en movimiento sus fuerzas de disuasión. Por ahora, pareciera ser un bluff. Lo que sí podríamos estar viendo es una escalada en la proliferación de armamento nuclear. O sea, que se echen por tierra los lentos progresos que ha habido en esta materia en las últimas décadas. Por ejemplo, hasta la semana pasada, Rusia y Estados Unidos estaban discutiendo los nuevos controles en la producción de armamento nuclear e intentando retomar el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de rango intermedio. Este es un tratado que se firmó en los años 80 hacia el final de la Guerra Fría y sirvió para eliminar los llamados euromisiles de alcance medio y de alcance corto. Gracias a él se destruyeron 2.692 misiles y ambas partes acordaron permisos para inspeccionar las instalaciones del otro, no fuera a ser que alguno se pasara de vivo. El tratado se vino abajo cuando en 2019 Donald Trump decidió que Estados Unidos se retiraba. Gracias, Donald. Se habían retomado conversaciones bajo la administración Biden para volver al tratado, pero el lío de Ucrania ha dejado aquello en un limbo y me huele que así se quedará. De manera que, si bien, como decíamos la semana pasada, es poco probable actualmente que estalle la Tercera Guerra Mundial o que se dé una guerra nuclear, la tensión actual no augura nada bueno para Europa y Rusia. Si acaso, una nueva carrera armamentista. Ya Alemania, por ejemplo, ha anunciado un aumento de 100.000 millones de euros en su gasto de defensa. Con la invasión de Ucrania estamos en una nueva era. El jueves, el presidente Putin creó una nueva realidad con su invasión. Esta nueva realidad requiere una respuesta clara, dijo el canciller alemán Olaf Scholz. Así que por ahora no habrá ni Tercera Guerra Mundial ni guerra nuclear, pero sí estamos mucho más cerca que en las últimas 3 décadas de una catástrofe sin precedentes. Si quieres saber cómo Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial y piensas que se debe a su poderío militar, piénsalo 2 veces. Te lo explicamos en este video. Y en este otro hablamos de los mitos que rodean a la energía nuclear. ¡Chao!